Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos hoy en este 10 de diciembre con el profeta Isaías, capítulo 40 del 25 al 31. Dice el santo: ¿a quién me van a asemejar para que yo me iguale a él? Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó todos estos astros? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. ¿Por qué dices, Jacob, y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra, no se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Y así continúa, queridos amigos, esta palabra del Señor, la profecía de Isaías, capítulo 40, del 25 al 31. Añade a toy, y al mismo tiempo, omboasaña debe y poalleva. Ahí ande en cujalero y ya lleva, jale, fuerza, fuerza, fuerza. Me encarno, es decir, entro en tu propia condición, entro en tu humanidad, hago tu misma experiencia de vida. Y por eso dice: ¿a quién me va a asemejar para que yo me iguale a él? Levanten los ojos a lo alto. Belleza peamina, lleva, peamañamina, y bateoto. Anequeñanetindite, porque ñande yara y meina ñanendie. Y es Él que nos da la fuerza necesaria para poder luchar, para poder vencer. Si nosotros, queridos amigos, en este tiempo de Adviento lo que estamos haciendo es dar un grito, lleva, peñande yarabe, ñajenoi hayae. Ojalá que venga el Señor en medio de nosotros, que rasgue el cielo y baje en medio de nosotros, y entonces el Señor nos responde: ciertamente que yo estoy en medio de ustedes. A ver, me imagina, pues si nos aguáis, pero donde veñemos que gana, por eso levanten los ojos, dense cuenta que ya estoy presente en medio de ustedes, comienzan a preparar el corazón y a cambiar para que la vida sea diferente. Ya lleve mi de Yarabe lleva, ahora que estamos haciendo este tiempo de renovación, para que Cristo nazca en nuestra sociedad y en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.